Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jaye García y el día de hoy grabo este video con la finalidad de hacer entrega de la tarea de análisis del decreto 062 de 2025 frente a su constitucionalidad. Bueno, en cuanto al decreto 62 de 2025, se erige sobre el cimiento del artículo 213 de la Constitución Política, norma que faculta al Ejecutivo para declarar el estado de conmoción interior ante perturbaciones graves del orden público que amenacen la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. Eh, Frente a esto no nos encontramos ante una potestad discrecional ordinaria, sino ante la activación de un ratio decidendi excepcional, la preservación del Estado del Derecho frente a crisis que superan la capacidad de respuesta de las autoridades de policía. Su relevancia estratégica es absoluta, pues habilita la expedición de decretos legislativos con fuerza de ley, permitiendo la suspensión temporal de normas incompatibles para conjurar el peligro inminente. La validez de ese mecanismo en una democracia constitucional como la nuestra depende de un sistema de frenos y contrapesos que da la Ley 137 de 1994, que define mediante los siguientes pilares, que se define mediante los siguientes pilares: requisitos formales, que salvaguardas de validez jurídica, que incluyen la suscripción colectiva del gabinete y la debida publicidad institucional; presupuesto fáctico, la existencia de hechos objetivos verificables y de tal magnitud que rompan la normalidad social y jurídica; presupuesto valorativo, que es el juicio cualitativo sobre la gravedad e intensidad de la perturbación, evaluando su impacto en intereses superiores del Estado; y un juicio de necesidad de insuficiencia, que este es el principio de última ratio, que exige demostrar que los medios ordinarios han sido desbordados y la excepcionalidad es el único camino viable. Esto quiere decir que la legitimidad de este decreto reside en una interpretación evolutiva y garantista del orden público. Bajo el amparo de las sentencias C-802 de 2002 y C-225 de 2017, este concepto ha dejado de ser exclusivamente policivo, para integrar la sanidad medioambiental y la dignidad humana, al proteger ecosistemas estratégicos y la vida en territorios históricamente vulnerados. El decreto no solo busca el control territorial, sino la vigencia material de los derechos fundamentales. Esa visión moderna es lo que blinda, es lo que blinda la declaratoria frente a posibles cargos de autoritarismo, situándola como una herramienta de protección del soporte vital de la sociedad. Ya entrando a revisar los requisitos formales de validez, vemos que tienen que cumplir con 7 preceptos, ¿cierto? La firma presidencial y ministerial, motivación, ámbito temporal, ámbito territorial, comunicaciones internacionales, convocatoria del Congreso y remisión a la Corte. En cuanto a la firma presidencial y ministerial, se cumple, está suscrito por el presidente y los 8 ministerios. Se destaca la presencia del ministro encargado de Relaciones Exteriores y de Hacienda. En cuanto a motivaciones, también se cumple, presenta una extensa sección de considerando en el 1, 2 y 3, y con fundamentos fácticos, valorativos y de necesidad. En cuanto al ámbito temporal, también es cumplido. Establece una vigencia de 90 días. El ámbito territorial también cumple, delimitado al Catatumbo, área metropolitana de Cúcuta y el sur del Cesar. En cuanto a las comunicaciones internacionales, también se cumple. Ordena notificación inmediata a los secretarios generales de la ONU y de la OEA. En cuanto a convocatoria al Congreso, también es cumplido. Esto incluye la convocatoria formal al legislativo para el ejercicio de su control político. Y en cuanto a la remisión de la Corte, también está cumplido. Es decir, cumple con todos los preceptos. En esta última dispone el envío a la Corte Constitucional para el control automático de constitucionalidad. En cuanto a un diagnóstico de la crisis en el Catatumbo y sus áreas alrededor, la excepcionalidad exige hechos concretos y perceptibles.
El diagnóstico fáctico de este decreto se localiza en una clave geográfica crítica, la región de Catatumbo, incluyendo los resguardos de Motilón Marí y Catalaura de Gabarra del pueblo Barí, el área metropolitana de Cúcuta, los municipios de Río de Oro y González en el Santander. El inventario de amenaza que fundamenta la declaratoria incluye actores armados en conflicto, escalamiento de violencia y economías ilícitas. En cuanto a la economía ilícita, se da la concretación, perdón, de 43.178.86 hectáreas de cultivos de coca. En cuanto a los actores armados en conflicto, hay ofensivas del ELN, de la GAOR, perdón, y el Estado Mayor Central, eh, la GDO, los Pelusos y el avance del Clan del Golfo. Y el escalamiento de violencia empieza el 21 de enero de 2025, se confirman 38 homicidios y el desplazamiento forzado que ha alcanzado una cifra de 36.137 personas a la fecha del 22 de enero de 2025. Ya yéndonos a la gravedad de impacto en la infraestructura, eh, trasciende, se puede evaluar en que trasciende lo numérico para analizar la intensidad del daño. La perturbación en el Catatumbo no es solo una crisis de seguridad, sino un riesgo sistemático para la infraestructura estratégica y la soberanía alimentaria del Estado. Los sectores afectados se categorizan de la siguiente forma. La primera, seguridad alimenticia; la segunda, soberanía energética e hidrocarburos; y tercera, servicios públicos y salud. En cuanto a la seguridad alimentaria, la región es despensa nacional aportando el 33.6% del pepino, 23.4% de la cebolla y 10.7% del pimentón, es decir, habría una escasez en la canasta familiar. Además, su producción láctea supera los 4.8 millones de litros mensuales. La soberanía energética e hidrocarburos amenaza directo sobre el oleoducto Caño Limón Coveñas y la cuenca del Catatumbo. Y en cuanto a servicio público y de salud, se presenta una suspensión del mantenimiento eléctrico por parte del CENS o el CNS, parálisis del servicio de notariado, justicia y educación y un desbordamiento crítico en la red hospitalaria. Una vez pasando al juicio de necesidad e insuficiencia de la medida ordinaria, se llega al punto de la última ratio, donde el gobierno ha demostrado que el despliegue de 10 pelotones, el uso de aeronaves UH-60 y HUEY y la recolección de inteligencia han resultado insuficientes ante la magnitud del despliegue del ELN y el confinamiento de 7.122 personas en Tibú, Teorama y San Calixto. Eh, Se podrían utilizar dos factores jurídicos para profundizar en esta ineficiencia. El primero sería en bloqueos institucionales y el segundo en fallas en deberes judiciales y humanitarios. En cuanto a fallas en deberes humanitarios, que es la que más me llama la atención, existe una imposibilidad fáctica para realizar la recolección e identificación de cuerpos de víctimas mortales debido al control territorial de los grupos armados. Esto constituye una violación al deber estatal de respeto a la dignidad humana y los derechos a las víctimas, a la verdad y a la justicia. Concluyendo ya esto, el decreto 62 de 2025 se presenta como una propuesta robusta y jurídicamente fundamentada a una crisis que amenaza con disolver la presencia del Estado en el nororiente colombiano. Tras un análisis riguroso, este consultor sostiene que el decreto es plenamente exequible. La defensa de esta constitucionalidad se estructura en tres pilares fundamentales: concurrencia material, protección de sujetos de especial protección y imperativo fiscal y soberanía. En cuanto a la concurrencia material, se demuestra una armonía perfecta entre los hechos, su valoración y la insuficiencia probada de los medios ordinarios, o sea, la última ratio. En cuanto a la protección de sujetos de especial protección, el decreto es una medida necesaria para cumplir con el mandato de la Corte sobre el estado de cosas inconstitucional de los firmantes de paz y para garantizar la supervivencia física y cultural del pueblo barí.
Y en cuanto al imperativo fiscal y soberano, ante la rigidez del PGN 2025 y la porosidad de la frontera bajo el control criminal y las facultades extraordinarias, son el único camino para financiar la recuperación del territorio y garantizar la soberanía nacional. Muchas gracias.